Hola a todos y bienvenidos a su programa Soluciones para Venezuela. El día de hoy vamos a conversar acerca de un tema al cual yo le titulo ¿De quién es la culpa? ¿De Cuba, del Imperio Norteamericano o de los venezolanos? Esa es una pregunta que muchas personas se están haciendo, como también muchas personas también le han dado respuesta a esta pregunta. Específicamente, una respuesta que proviene, por supuesto, de los líderes políticos que tenemos actualmente. Unos dicen que es de los cubanos, otros dicen que es del Imperio Norteamericano. Y en mi caso en particular, al igual que muchas otras personas, pensamos que es de los venezolanos. De ustedes que están escuchando estas palabras en este momento, queda sacar las conclusiones sobre este tema y identificar de quién realmente es la culpa de la situación que estamos viviendo actualmente. Hace un rato tuve la desdicha de escuchar uno de estos, vamos a decirle, líderes de la oposición venezolana, que en este caso en específico hablaba sobre un ultimátum para que los cubanos se retiraran del país y a su vez estaba realizando un llamado a las armas para los venezolanos. Algo que realmente me parece muy preocupante, porque habría que pensar qué es lo que están pensando realizar estos individuos. Pero a su vez algo muy triste, porque todavía hoy en día, tras todo lo que hemos vivido, no han terminado de, aunque sea, analizar y estudiar la situación del país para entender qué es lo que realmente está sucediendo en Venezuela. Muchos dicen que la culpa, como en el caso de este señor, es de los cubanos. El punto de ellos se basa en que Cuba siempre estuvo interesada en Venezuela y el petróleo venezolano. ¿Quién no? Podemos decir que la mayoría de los países en el mundo han estado interesados en nuestro petróleo. Somos el país con las mayores reservas petroleras del mundo. Y lógicamente, por supuesto, los demás recursos naturales que nosotros tenemos en abundancia. Y por supuesto, estas personas que hablan de los cubanos utilizan como ejemplo el hecho de los intentos de invasión, si se podría decir, que Cuba realizó en los años 60, específicamente dos, si mal no me equivoco, uno en el año 1963 y otro en el año 1967, uno de los cuales fue con el que entonces era presidente Rómulo Betancourt, y en el año 1967, que fue un hecho bastante público, la invasión de Machurucuto, cuando estaba de presidente Raúl Leoni. En este caso, si nos damos cuenta y analizamos esos hechos en aquel entonces, veremos que estos intentos de invasión fueron repelidos, fueron rechazados tanto por los militares y el ejército nacional en aquel entonces. Y en segundo lugar,
por los venezolanos. Porque si investigamos acerca, por ejemplo, del suceso del año 1967, nos daremos cuenta de que el desembarco de esta guerrilla cubana fue denunciado y anunciado por venezolanos, lo cual hizo que las Fuerzas Armadas entraran en acción y terminara de repeler este intento, el cual posteriormente tuvo consecuencias internacionales que no van al caso. Entonces, sabemos muy bien que Cuba ha estado interesada en nuestros recursos y sabemos muy bien que, por supuesto, como acabo de decirles, otros países, muchos países, potencias han estado interesadas en nuestros recursos. Pero vámonos al punto principal. ¿Qué fue lo que permitió que se rechazara, en este caso, los intentos de invasión de los cubanos? Los venezolanos. Nosotros. Y no digo nosotros en el sentido de nosotros, porque de por sí muchos de los que estamos en estos momentos no vivimos ese episodio o esos episodios, pero los venezolanos fueron los que rechazaron esas acciones por parte de Cuba. Y hoy en día llegamos al punto en el que encontramos un gobierno de venezolanos que se vincularon directamente con el gobierno de Cuba y ahora resulta que la culpa es de los cubanos. Según el análisis de todas estas personas, la culpa es de que los integrantes de este gobierno han sido adoctrinados y financiados y, ¿cómo se podría decir?, ideologizados por los cubanos, los gobernantes que tenemos y todas las personas que integran el gobierno actual. O vamos a decir una parte de las personas que integran el gobierno actual. Pero en este caso en particular a mí me toca preguntarle a estas personas que dicen que la culpa de lo que está sucediendo en Venezuela es culpa de los cubanos, valga la redundancia. ¿Será que los 30 millones de venezolanos que existimos en el país también estamos adoctrinados, ideologizados? Cuando las elecciones en el año 1998 y las personas que salieron a votar y escogieron al señor presidente Chávez estaban adoctrinados, ideologizados, porque que yo sepa, y eso sí, podemos decir que una gran parte de nosotros lo vivimos. En este país la elección del señor presidente Chávez fue única y exclusivamente tras una coyuntura política en la cual los venezolanos querían algo diferente, buscaban algo distinto, que lamentablemente no fue así, pero buscaban algo diferente. Buscaban la solución a los problemas que se presentaron durante los gobiernos anteriores, a la pobreza, a la desigualdad, a la falta de oportunidades, a los malos servicios públicos, etcétera, etcétera, etcétera.
Y entonces ahora pasamos a esta etapa, a este gobierno, ya 15 años en el poder. Quisiera agregar que nunca se me olvida el hecho de el anterior y difunto presidente, que él dijo que él no se iba a reelegir o a adueñarse del poder, a hacer lo mismo que habían hecho los gobiernos anteriores, pero casualmente sí lo hizo, ¿no? Eso es algo interesante de reflexionar. Y entonces, según este individuo y el partido oficialista actualmente, dicen que la culpa de lo que está sucediendo en Venezuela es culpa del imperio norteamericano. Vamos nuevamente, es cierto y es verdad que el imperio norteamericano, al igual que muchos países, están interesados en Venezuela. Venezuela es un país maravilloso, tenemos recursos naturales para regalar, para tirar al techo. Bueno, déjenme corregir, para regalar no, simplemente una expresión coloquial. Tenemos muchos recursos naturales. Y lógicamente en este caso, si nos ponemos a analizar, ellos están interesados. Ellos pueden intentar, al igual como los cubanos lo intentaron, adueñarse, apropiarse, meterse con nuestro país. Pero si yo me pongo a revisar la historia de Venezuela, lo que llaman los 40 años de democracia, la Cuarta República, yo no veo en primer lugar que los estadounidenses hayan invadido Venezuela. Claro, muchos dirán, no, no ha sido una invasión directa, sino indirecta, económica, financiado, etcétera, etcétera, etcétera. Y en este caso a mí me toca preguntar, ¿quiénes han estado durante estos 57 años de democracia gobernando en el país? Estadounidenses, venezolanos, ¿verdad? ¿Y elegidos por quién? Por los venezolanos, ¿verdad? Porque que yo sepa, cuando nosotros vamos a las elecciones, esas elecciones no son en los Estados Unidos, son aquí en Venezuela y votan las personas que están en el registro electoral venezolanos. ¿Y quiénes son los que toman las decisiones en el gobierno? Venezolanos, ¿verdad? Entonces, en este caso en particular, ¿cómo es posible que digamos que la culpa de lo que sucede en el país es del imperio norteamericano? Eso no lo logro entender todavía. ¿Cómo pueden decir que lo que está sucediendo en el país es culpa del imperio norteamericano? De la guerra económica, de los atentados, de esto, de lo otro. Señores, tenemos 15 años de atentados que nunca han sucedido. Tenemos 15 años de guerras del imperio contra Venezuela que nunca han sucedido. Y hablemos de la famosa guerra económica. Díganme ustedes, señores, ¿cuál es la guerra? Yo quiero saber cuál es la guerra. Porque vamos a analizar un poco acerca, por ejemplo, de la escasez que tenemos actualmente en el país. En estos momentos tenemos
Muchos supermercados, abastos, comercios que no tienen productos. Estos productos que se venden en estos supermercados, abastos, comercios, en términos generales, ¿de dónde vienen? Vámonos a analizar. Si mal no me equivoco, el gobierno del difunto presidente Chávez expropió aproximadamente 1.400 empresas de productos básicos. Sí, señores, para aquellos que no sabían la cifra, es bueno que lo investiguen. 1.400. Escuchen ese número, 1.400. Entre las cuales todos conocemos muchas de esas marcas y a muchos se les ha olvidado. Marcas que han desaparecido del mercado nacional, que tenemos años sin verlas y si las hemos visto en muy poca cantidad, extremadamente poca. Entonces, si hay escasez de productos, ¿de quién es la culpa? Yo no voy a decir que existirán algunos empresarios o algunas personas que estén, digamos, influenciadas políticamente hablando con la oposición y estén contribuyendo al hecho de la escasez. Porque es posible, ciertamente es posible. La política es sucia, muy sucia, y eso lo sabemos todos. Pero en este caso, los que puedan contribuir serían las empresas privadas que todavía existen en el país. Pero ¿dónde están las empresas que son del Estado? Vamos a comenzar por ahí porque ese es el punto. Estamos hablando de una supuesta guerra económica. Una supuesta guerra económica que tiene los anaqueles de nuestros comercios vacíos. Una supuesta guerra económica donde las empresas están acaparando los productos. Entonces resulta que las empresas del Estado también están acaparando sus productos. Eso es algo interesante de analizar. Porque si ustedes no lo han pensado, nos daremos cuenta de que la escasez que existe en el país no tiene un año, no tiene 2 años, tiene muchos años. Y la guerra económica tiene 1 o 2 años, si mal no me equivoco, desde que el señor presidente actual habló de una supuesta guerra económica en contra de Venezuela. Entonces, la escasez realmente es una guerra económica. Porque hay otro dato muy interesante acerca de esto y es el cómo se mueve los productos, el cómo se mueven los productos básicos en Venezuela. Porque que yo sepa, el gobierno sabe todo lo que se produce, se importa y existe actualmente en el país. Para poder importar, para poder producir, para poder trasladar y para poder vender, hay que pedirle permiso al gobierno. Ese es el otro punto. Entonces la guerra económica está dentro de sus filas, si es que hay una guerra económica. Porque la verdad es que
no hay ninguna guerra económica. Vuelvo y repito, yo no digo que los cubanos no quieran, lógicamente quieren. Yo no digo que los estadounidenses quieran, lógicamente quieren. Venezuela es un país maravilloso, con muchos recursos, ya lo he dicho ya. Pero ¿quién es el que le permite que estos cubanos o norteamericanos vengan a Venezuela y se adueñen y hagan lo que quieran con nuestro país? Ustedes tienen la respuesta. Somos nosotros, los venezolanos, quienes en este caso permitimos que eso suceda. Si actualmente tenemos médicos cubanos, si actualmente tenemos militares cubanos, si actualmente tenemos empleados cubanos trabajando en el gobierno nacional, ¿de quién es la culpa? Aquí muchos van a decir, es culpa del gobierno. No, señores, lógicamente el gobierno lo está haciendo horriblemente mal. El gobierno está causando un problema grave. Pero ¿de quién es la culpa? De nosotros, los venezolanos. Nosotros los venezolanos somos los culpables de que esto esté sucediendo por permitir que los gobiernos, en términos generales, hagan lo que les dé la gana con nuestro país. Y nosotros simplemente pensando en nuestro bolsillo, en nuestros problemas personales y olvidándonos de que existen otras personas que también, en este caso, tienen necesidad. Y en este punto específico me refiero a otros venezolanos. Porque ¿cómo llega este gobierno al país? ¿Cómo llega este gobierno que tenemos actualmente? Ya lo dije, pobreza, desigualdad, falta de oportunidades, malos servicios. Les puedo dar más, pero esos 4 puntos, digamos que son los más fuertes que hacen que llegue este gobierno a Venezuela. ¿Quién permitió que el gobierno trajese de Cuba médicos, empleados, existiesen militares en las fuerzas, que tomara las decisiones que ha tomado, como esa nueva ley, regulación que autoriza a los militares, cosa que desapruebo totalmente y que nosotros los venezolanos debemos de protestar y exigir que se derogue. La ley de uso de armamentos en contra de las protestas. De armamentos mortales. Si no lo sabían, señores, los invito a leer las noticias. Y muchos dirán, yo no protesto, eso no me importa. No, señores, piensen. Para eso tenemos este cerebro maravilloso. Piensen. El día que el gobierno haga algo por el cual ustedes necesiten protestar para defender sus derechos, ese día, esa ley que ustedes dejaron pasar, ese día, ustedes serán víctimas de su propia omisión. Y quiero aclarar que yo no estoy llamando a una protesta violenta en las calles. Quiero aclarar que yo no estoy llamando a una actividad. Yo estoy diciendo, tenemos que protestar y defender nuestros derechos y exigir que se derogue esa ley, porque es
inconstitucional y en contra de nuestros derechos civiles y humanos. Pero volviendo al punto, en este caso en particular, tenemos que tomar conciencia, señores. Venezuela es de los venezolanos y lo que sucede en Venezuela es culpa de nosotros los venezolanos. No hay cubanos, no hay imperio norteamericano que tome las decisiones por nosotros. Nosotros no somos una colonia. Nosotros no estamos invadidos. Lo que sucede en este país es culpa de nosotros. Y solo nosotros tenemos el poder de cambiar esta realidad. Y la única manera de solucionar este problema es tomar conciencia como venezolanos. Tenemos que tomar conciencia y empezar nuevamente a amar nuestro país, a defender nuestro país y no aceptar, en primer lugar, que ningún gobernante quiera hacer lo que le dé la gana con nuestro país. El no aceptar el que vengan a quitarnos nuestros derechos civiles, el no aceptar el que vengan a utilizarnos y manipularnos como lo han estado haciendo durante 57 años. Tenemos que tomar conciencia, pero esa conciencia comienza desde nosotros como venezolanos, como individuos. No podemos seguir echando dedo y haciéndole caso a todos estos pseudo líderes políticos que salen a la calle diciendo los cubanos, el imperio norteamericano, la culpa es de la vaca, así como un artículo que los invito a leerlo ahí en el portal del proyecto BLP. Porque sí, la culpa es de la vaca. Aquí lo que sucede es culpa de todo el mundo, menos de nosotros. O sea, no aceptamos nuestros errores. No aceptamos la realidad. Y peor aún, seguimos haciendo lo mismo. Peor aún, seguimos repitiendo y repitiendo los mismos errores. Entonces, el país necesita un cambio, pero ese cambio comienza desde nuestra conciencia. Ese cambio comienza desde nosotros, dejando de hacer lo mismo que hemos hecho en 57 años de esta supuesta democracia, eligiendo los mismos políticos, el mismo populismo, la misma mentira. Nosotros tenemos que tomar conciencia y empezar a amar nuestro país. Y no dejar más nunca que llegue algún gobernante a querer violentar nuestros derechos. O los derechos, y en este caso quiero ser muy específico, o los derechos de otros venezolanos iguales a nosotros. Porque eso es un detallito que me gustaría dejar para cerrar este tema. Nosotros, todos, somos venezolanos.
sin importar tu bando político, sin importar tu color, sin importar lo que tú creas. Todos somos venezolanos. El que le hagan daño a alguien de otro bando político es un daño que recae en ti también. El que tú permitas el que a otra persona de otro bando le hagan daño es un daño para ti también. Y me remito a los hechos, como les puse el ejemplo hace poco, la represión de las protestas. Cuando comenzaron a reprimir las protestas de los opositores, muchos oficialistas se hicieron la vista gorda, se reían y hasta defendían esos hechos. Hoy en día, después de todo lo que ha pasado, hemos visto muchas protestas oficialistas exigiendo que el gobierno cumpla su trabajo. Y la represión ha llegado de igual manera. Señores, lo que le sucede a un venezolano le puede suceder a cualquier venezolano. Porque nadie es más que nadie. Todos somos venezolanos por igual. Es hora de tomar conciencia. Y bueno, señores, me despido. Espero que hayan disfrutado y este programa les haya servido para analizar, reflexionar acerca de esta situación. Es hora de asumir nuestra culpa. Es hora de tomar conciencia. Como siempre, los invito a que ingresen el portal web del Proyecto VLP, que es www.proyectoblp.com. Proyecto B de Venezuela, L de Libre, P de Política.com. Y allí, por supuesto, pueden disfrutar del programa que se transmitió el día de ayer acerca de oficialismo y oposición versus Venezuela. Ese es el nombre del programa del día de ayer. Por supuesto, igualmente están invitados a dejar sus comentarios y están invitados nuevamente mañana a disfrutar del próximo programa a realizarse. Muchas gracias a todos y que pasen un feliz día.